Excel tiene varias funciones o fórmulas predefinidas que son útiles para realizar todo tipo de tareas. En una sección anterior de este curso mostré cómo usar la función suma, que se encuentra en el grupo Modificar de la ficha Inicio. Este es el botón Autosuma, y si hace clic en el botón puede ver la función suma y la función promedio. Además, hay una función para contar números, definir el máximo o el mínimo y muchas otras funciones disponibles para usar. Haré clic en la pestaña Fórmulas, donde encontramos la biblioteca de funciones. Observe que el botón Autosuma también está disponible aquí y que existen además funciones financieras, lógicas, de texto, de fecha y hora, entre otras. Esta gran variedad de funciones da una idea de algunas de las tareas que se podrían realizar con ellas. Si conoce el nombre de una función, puede buscarla en esta biblioteca. Pero lo más importante es que si no conoce el nombre de una función, puede hacer clic en el botón Insertar función. Busquemos una. Quisiera calcular el pago de una copiadora que necesito comprar. En el cuadro Insertar función, que ya tenemos abierto, simplemente escribo Calcular pago y a continuación hago clic en Ir. La primera función de la lista es Pago, cuya descripción aparece debajo de la lista de funciones. Calcula el pago de un préstamo basado en pagos y tasa de interés constantes. Parece ser lo que necesito y hago clic en Aceptar. Esto abre el cuadro de diálogo Argumentos de función, donde se van a especificar los denominados argumentos para la fórmula. Para la función pago, los tres argumentos que se necesitan, aparecen en negrita, son tasa, nper y va. Probablemente sea difícil saber qué son estos argumentos, pero lo averiguaremos en un segundo. Los argumentos VF y tipo no están en negrita, y eso significa que no son necesarios para esta función. Hacemos clic en el cuadro tasa y debajo se lee tasa es la tasa de interés por periodo del préstamo. Por ejemplo, use 6% dividido por 4 para pagos trimestrales al 6% TPA. La tasa de interés en la compra de la copiadora es 3,5% dividido por, como realizaré pagos mensuales, 12. Ahora muevo el punto de inserción a NPER, y NPER se describe como el número total de pagos del préstamo. Como cancelaré el pago total en 3 años, serían 36 pagos durante ese periodo de tiempo. Ahora muevo el punto de inserción a VA, y VA es el valor actual, la cantidad total de una serie de pagos futuros. Esto sería un préstamo de 3.500 euros. Lo escribo en el cuadro y hago clic en Aceptar. El resultado es 102,56 euros, lo que debería pagar por mes. El formato del pago es rojo, entre paréntesis, porque ese es el formato que corresponde a las funciones financieras. A continuación mostraré otra forma de especificar la misma función. Si conoce el nombre de una función, no necesita usar el botón Insertar función. Usaré otra vez la función pago, pero esta vez calcularé las cuotas mensuales de un préstamo hipotecario. Hago clic en una celda vacía, escribo el signo igual y a continuación la letra P de pago. Lo que se muestra es la fórmula autocompletar, que ofrece una lista de funciones que empiezan con P. Aquí está pago. Y si no estuviera segura de que esa es la función que busco, podría ver la descripción aquí. Calcula el pago de un préstamo basado en pagos y tasa de interés constantes. Esto es lo que busco. Podría continuar escribiendo la función, pero solo haré doble clic en pago para obtenerla con el paréntesis de apertura y ver los argumentos indicados abajo. Ahora, si tuviera dudas y no recordara los argumentos, podría hacer clic aquí en pago y obtener un tema de ayuda que describiría los argumentos. El primer argumento es tasa, que es mi tasa de interés, y esa tasa es 5%, dividida por 12, porque haré 12 pagos mensuales. Cuando escribe esta fórmula usted mismo, es necesario separar los argumentos, y para ello agregaré una coma. El siguiente argumento es NPER,
que es la cantidad de pagos en 30 años. Escribiré 30, que equivale a los 30 años, y multiplicaré por 12, porque haré 12 pagos mensuales. Y escribiré una coma para separar NPER del siguiente argumento, va, que es el valor actual. El valor actual del préstamo es 180.000. Observe que los dos últimos argumentos, VF y tipo, están entre corchetes. Eso significa que no son necesarios para esta fórmula. Escribo el paréntesis de cierre y presiono Entrar. El resultado que obtengo es la cuota mensual del préstamo hipotecario, que sería de 966,28 euros. A continuación mostraré una función que se puede usar con texto. No se limite a usar funciones solo con números, también puede usarlas para trabajar con texto. Por ejemplo, esta es una lista de nombres de empleados cuyo formato es bastante deficiente. Se ven letras mayúsculas en todas partes, y quisiera tener solo la primera letra de cada nombre en mayúscula y las demás letras en minúscula. Coloco el punto de inserción en la celda B2, donde deseo tener la fórmula, al lado del nombre de Nancy. Busco la función haciendo clic en Insertar función. En la lista Buscar una función escribo mayúscula y a continuación hago clic en Ir. En la lista de funciones que obtengo verá una función que se denomina NonPropio y su descripción es: convierte una cadena de texto en mayúsculas o minúsculas según corresponda, la primera letra de cada palabra en mayúscula y las demás letras en minúscula. Como esto es lo que deseo, hago clic en Aceptar. En la hoja de cálculo aparece NonPropio y el cuadro de diálogo Argumentos de función me indica que el único argumento es texto. Deseo tener el nombre Nancy en la fórmula, entonces solo hago clic en la celda A2, que la agrega al cuadro, y hago clic en Aceptar. Y aquí tenemos el nombre de Nancy, que pasó de tener todas las letras mayúsculas a usar las mayúsculas correctamente para nombres propios. Deseo copiar la fórmula para repetirla. Simplemente arrastro la fórmula y suelto el botón del mouse, y aquí tengo la lista de nombres escritos correctamente. Ahora bien, tengo dos columnas cuando en realidad deseo tener una sola. Además, si hago clic en el nombre de Nancy en la barra de fórmulas, se puede ver que hay una fórmula detrás del nombre y verdaderamente no quiero eso. Quiero hacer clic, digamos aquí, y ver el nombre de Aníbal en la barra de fórmulas, no una fórmula. Lo que haré será copiar la lista de los nombres escritos correctamente y para ello los selecciono. Hago clic con el botón secundario y clic en copiar. A continuación, selecciono la lista con los nombres escritos incorrectamente. Hago clic con el botón secundario y en el cuadro Opciones de pegado hay una opción que sirve para pegar únicamente valores, que es lo que deseo, y no las fórmulas. Hago clic y presiono Escape para quitar la marquesina que rodea los nombres en la columna B. Si ahora hago clic aquí, veo en la barra de fórmulas el nombre de Nancy sin una fórmula. En esta columna aún puedo ver las fórmulas, pero como ya no la necesito, simplemente la elimino.